Somos orgullosos, somos arrogantes, tendemos a hacer las cosas en nuestra manera, en nuestras formas, y cuando algo sucede lejos de nuestra manera, de cómo hemos trazado que sucedan las cosas, eso ocasiona en nosotros ira, descontento, molestia, porque hasta cierto punto nosotros pensamos que tenemos control sobre nuestras propias vidas. Pensamos que esa es la única manera de hacer las cosas, hermano y hermana. Y eso lo que nos hace ver a nosotros es que nosotros no estamos aprendiendo a confiar en la soberanía del Señor. Ponemos nuestros derechos por encima de cualquier otra cosa. Ahora, imagínate por un momento a ese corazón egoísta, a ese corazón pecaminoso. Dios en su gracia le da una tremenda bendición de recibir su palabra. Dios nos hace nacer de nuevo por medio de su palabra, por medio de la predicación del evangelio. Este corazón de piedra se vuelve un corazón de carne, receptor de la palabra del Señor, de la gracia del Señor en la propia vida. Nos hace nacer de nuevo, nos da su Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, eso lo estudiamos anteriormente. Nos da la tremenda bendición de conocerlo a Él por medio de su palabra. Si el Señor, si nosotros tenemos un conocimiento de quién es Dios, es porque Dios le ha placido revelarse por medio de su palabra. Todo lo que nosotros conocemos del Señor, amado, viene a la luz de su palabra. Conocemos que Dios es santo porque la palabra del Señor dice en Isaías que Dios es santo, santo, santo. Conocemos que Dios es misericordioso porque la Biblia me muestra que Dios es misericordioso. Conocemos que Dios es amor porque la Biblia me muestra que Dios es amor. Primera carta de Juan. Entonces conocemos quién es Dios a través del conocimiento de las Escrituras. Y nuestra vida cristiana consiste en conocerlo a Él, pero también en aplicar ese conocimiento en el día a día. Pero ¿qué hacemos con este conocimiento? Este conocimiento, hermano, te infla. Este conocimiento, amada hermana, te pone un estatus superior a los demás hermanitos nuevos en la fe. Provoca orgullo. Porque la palabra del Señor dice que aquellos que hemos nacido de nuevo tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese sentir en Cristo Jesús? Humildad. ¿Y qué es la humildad? Romanos 12:3 dice que es poner por encima de nosotros a todas las demás personas. Eso es pensar bíblicamente acerca de nosotros mismos. Empiezas a ver en sobremanera los pecados de otros y no ves tus propios pecados. El Señor Jesús dijo, mira hermano, en vez de estar viendo la paja del ojo del otro hermano, mira la propia viga que tienes en tus ojos. El punto aquí, que el cristiano que va creciendo en el camino de la fe, en el evangelio, tiene un conocimiento correcto que él es un pecador redimido por la sangre del Cordero, pero que es una persona con mucho pecado que necesita continuamente de la gracia del Señor. Venimos a la casa del Señor y sabemos, y yo sé, si yo les digo, hermanos, somos pecadores, todos decimos amén, pero no vivimos esa realidad en nuestras vidas. Para muestra un botón. Cuando tenemos un problema, nos cuesta tanto pedir perdón como ir a buscar el perdón. Porque hay mucho interés en quién soy yo. Hay mucho orgullo. Ponemos por encima nuestros derechos al amor entre hermanos. Nuestras posturas al evangelio. Lo más importante en la vida del cristiano es el evangelio, hermano.
Debemos de atesorarlo, debemos de vivirlo y cada día debemos de profundizar en lo que es el Evangelio. Y ese es el punto a donde nos lleva el apóstol Pablo en esta preciosa carta. Que dicho sea de paso, amado hermano, este sermón no se refiere a mí. Dios en su gracia me ha permitido ser muy bendecido de su cuidado con ustedes. Este es un regalo de parte del Señor. El poder estar acá, amado hermano, es un regalo inmerecido de parte del Señor para mí. Las oraciones de muchos de ustedes permiten que yo pueda sobrellevar el día a día. Yo sé que hay muchos hermanitos y hermanitas en la fe que están orando continuamente por los pastores de la iglesia y agradezco mucho esto, hermano. No hay palabras para expresar mi gratitud hacia Dios por permitirme servir a la iglesia de Cristo de esta manera, porque yo recibo más de lo que merezco. Yo merezco el infierno. Pero el Señor en su gracia le plació llamarme al ministerio para poder enseñar, no acerca de mí, hermano, sino acerca de quién es Él. Y que todos crezcamos en el conocimiento del Señor, en el amor fraterno los unos con los otros. Y es mi oración seguir creciendo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, como una oveja más de su rebaño, porque Él es el pastor de pastores. Entonces este sermón no se trata de mí, hermano. Recordemos que Pablo está respondiendo a preguntas que los mismos corintios le realizaron a él. Y una de esas preguntas, como lo hemos estado estudiando desde hace un mes, es acerca de comer lo sacrificado a los ídolos. Y existía una situación que las personas que eran maduras en la fe, las personas que eran fuertes en esa área, aquellos que tenían un conocimiento acerca de este tema estaban comiendo esta carne porque teológicamente ellos estaban en lo correcto. Dios es uno y los ídolos no son nada. Teológicamente tenían la razón, estas personas tenían el conocimiento correcto, estaban informados. Pero pensar de que puedo vivir mi vida cristiana, yo pensando de que todas las personas tienen este conocimiento, tienen esta información en sus mentes, y yo que puedo trabajar o puedo llevar mi vida de forma deliberada, practicando mi libertad a cuesta de que no, los otros hermanos deben de entender y deben de tener. Eso me hace a mí ser una persona falto de amor. Habían unos hermanos en la fe cuyas mentes no estaban informadas acerca de este tema, que acababan de ser salvados de la adoración a los ídolos y están en sus primeros pasos de la vida en Cristo y veían un obstáculo en comer esa carne sacrificada a los ídolos. Para ellos era algo desagradable, para ellos era algo aborrecible. Ellos habían dejado esa forma, esa manera de vivir y ahora al ver personas que tenían el conocimiento correcto hacer esto, para ellos era algo que entraba en shock porque no tenían la información, el conocimiento correcto, no estaban teológicamente correctos en ese momento. Y por eso al ver personas maduras comiendo esa carne les causaba como algo ofensivo, porque ellos habían salido de esa mala manera de vivir y no querían regresar otra vez. Por eso es que Pablo, él introduce esto y en el versículo 11 dice, por tu conocimiento se perderá al que es débil. El 8:11, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo o estableciendo
un principio que nosotros podemos tener la libertad de hacer algo, pero si lo que yo voy a hacer lleva a otro a pecar porque su conciencia no está informada acerca de esto y lo lleva a pecar, entonces mejor no lo hago. Porque el amor es más importante que el conocimiento. Tu libertad está ilimitada por el amor. Por lo tanto, él entra aquí en el capítulo 9 en una aplicación que para mí es una aplicación magistral de su propia vida a este principio que él viene desarrollando desde el capítulo 8. De cómo Pablo tenía el derecho de hacer uso de ese derecho, valga la redundancia, pero él se restringió de hacer uso de ese derecho por amor a otros. ¿Y cuál era ese derecho? Era el derecho de ser apoyado económicamente por la iglesia de Corinto. Él tenía el derecho de recibir una remuneración económica, de recibir un salario por su trabajo en la obra de Dios. Tenía derecho de que se proveyera de para sus necesidades, pero eligió no hacer uso de ese derecho, sino que él decidió por cuenta propia, en lugar de recibir una remuneración económica de parte de la iglesia, mejor él se dedicó a trabajar en hacer tiendas de campaña. Y este representaba una fuente de ingreso para sus necesidades a lo largo de su ministerio. Él lo decidió hacer de esa manera porque en los primeros años del nacimiento de la iglesia esto hubiera sido una ofensa para muchas personas. Y él tenía cierto temor que muchas personas vieran el cristianismo como una especie de movimiento fomentada por él mismo. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, acerca de cuál era su papel en el ministerio, y por eso decidió voluntariamente dedicarse o trabajar con sus manos para poder cubrir con sus gastos mientras hacía la obra ministerial. Para hablar de ese derecho que él dejó a un lado, él se tomará los primeros 14 versículos del capítulo 9 para hablar de ese derecho en particular, de por qué él tiene derecho a la luz de las escrituras, a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de los mandatos del Señor, porque él tiene el derecho de recibir una remuneración económica por trabajar en la obra del Señor. Eso es lo que se dedica a él en los primeros 14 versículos, y del versículo 15 al versículo 18, él viene y él dice por qué no lo hizo. Y nos da razones por las cuales un ministro de Dios puede recibir un apoyo económico por parte de la iglesia. La razón número uno, lo vemos en el versículo 1, es por su llamado a predicar, porque él era apóstol. Mira el versículo 1, dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Saben, la iglesia de Corinto estaba socavando la autoridad de Pablo. Y eso lo estudiamos cuando estuvimos en el capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 4, cuando hablamos acerca del problema de las divisiones dentro de la iglesia. Por eso, en esta oportunidad, además de dar la importancia a los derechos, es una defensa a su apostolado. Por eso usted ve en el capítulo 9, ¿cuál es el título que tiene? Pablo defiende su apostolado. Habían miembros de la iglesia de Corinto que se estaban volviendo en su contra porque decidió no recibir un apoyo económico. Y el hecho de que él no recibiera ese apoyo económico, ellos, los corintios, decían, es porque no es un apóstol. Ponían en duda su apostolado. Y es por eso que él ocupa esta parte de la carta para expresar, para explicar su libertad de actuar y por qué él actuó de esa manera. Y él inicia en el versículo 1 con 4 preguntas retóricas.
La primera pregunta que dice es, no soy libre. ¿De qué estaba hablando en el capítulo 8, hermano? De la libertad cristiana. Entonces, cuando dice una pregunta retórica, la respuesta está implícito. Si le ponemos palabras, cuando Pablo dice no soy libre, por supuesto que lo soy. Esa es la respuesta. La segunda, no soy apóstol. Por supuesto que soy apóstol. La tercera, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Claro que sí, he visto al Señor Jesús. Una de las características de un apóstol es haber visto a Cristo resucitado, y Pablo lo vio. Pablo lo vio, usted lo puede ver en Hechos capítulo 9, lo vamos a ver más adelante. Y de ahí la última pregunta que hace es, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Y la respuesta implícita a esa pregunta retórica es, por supuesto que lo son. Él está dando una fluidez a su argumento. Empieza con la libertad, porque el capítulo 8 habla acerca de la libertad cristiana. Es una manera de defender sus propios argumentos. Luego pasa a su apostolado, un apostolado que está en juego en la iglesia de Corinto, y lo defiende diciendo que él vio a Jesucristo. Hechos 1:22 decía de que el que iba a ocupar el puesto en Judas tenía que ser testigo del Cristo resucitado. Hechos 9 nos narra del encuentro de Pablo con Cristo camino a Damasco. Pablo vio a Cristo y lo vio resucitado. Él es una prueba contundente de su apostolado. Y Cristo Jesús lo llamó ¿a qué? A ser apóstol de los gentiles. Incluso en Hechos capítulo 18, versículo 9, Cristo se le apareció a Pablo cuando él estaba en Corinto. Gálatas 1:16 lo confirma también al decir que Pablo se fue a Arabia después de que fue llamado por Dios en Damasco. Y es curioso porque la última pregunta que él hace va relacionado con el establecimiento de las iglesias en nuevas regiones. Él había sido llamado a ser apóstol de los gentiles. Era la labor misionera, era el llamado particular que Dios había hecho en el apóstol Pablo, que predicara a los gentiles. Y en otras palabras, él lo que está diciendo es que la propia existencia de los corintios autenticaba el apostolado de Pablo. Mire cómo va la fluidez del argumento del apóstol Pablo, increíble. Mira el versículo 2. Si para otros yo no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son, ¿qué iglesia que dice ahí? Son el sello de mi apostolado en el Señor. Su propio apostolado había sido puesto en juicio. Habían críticos que se encontraban dentro de la comunidad de los corintios. Este era un problema interno, era un asunto interno dentro de la iglesia. Y dice Pablo, si para otras personas probablemente puede ser que hayan llegado personas de afuera a formar parte de la iglesia de Corinto, si para esas personas que vienen de afuera yo no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes convivieron conmigo, amados hermanos. Su propia existencia, el hecho de que ustedes sean una iglesia de Corinto, el hecho que el Señor haya ocupado, son el sello de que este llamado fue llamado por el Señor. Y si he sido llamado por el Señor, Dios es el único que puede transformar corazones, amados hermanos. Si ustedes están adorando a Dios en este momento, en esta iglesia, es porque sus corazones han sido transformados por la obra meritísima de Jesucristo, y Dios los llamó de las tinieblas a la luz. Amado hermano, que un muerto ahora es vivo, que una persona muerta en sus delitos y pecados ahora vive para el Señor, es un acto milagroso que solo viene de parte de Dios. Este es el punto del apóstol Pablo acá. Su propia existencia. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Dios, por su gracia, permitió que yo los pastoreara a ustedes, que ustedes sean una iglesia.
Yo he llevado un mensaje que es ese mensaje del Cristo crucificado, locura para el mundo. Pero para el creyente, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque ese es el mensaje del Cristo crucificado, ese es el mensaje del Evangelio que transforma los corazones. Y este mensaje yo lo llevé hacia ustedes, amado hermano. O sea que si ustedes sostienen que mi apostolado no es del Señor, que yo no soy un verdadero apóstol, esas son las palabras de Pablo y su argumento, entonces ustedes mismos no están verdaderamente en el Señor. Y ahora inicia dando el fundamento del derecho a recibir un apoyo económico como ministro del Evangelio. Mira el versículo 3. ¿Me acompañan? Dice el Señor en su palabra: mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Cuál era el verdadero problema, amado hermano? Pablo les dice a aquellos que están examinándome, a aquellos que están investigando, pues ahora yo les presento mi defensa. Pero tengo una pregunta para usted en esta mañana. ¿Cómo es que el hecho de no recibir una remuneración económica se convirtió en un problema en la iglesia de Corinto, amado hermano? ¿Cómo que este punto ocasionó un problema a tal punto, hermano, de negar el apostolado del apóstol Pablo, valga la redundancia? De decir dentro de la iglesia de Corinto, esta persona no ha sido enviada por el Señor. ¿Cómo es que esto se convirtió en un problema? Los corintios veían que porque Pablo no recibía la remuneración era una prueba para poner en duda su apostolado. Pero hay factores que considero yo que debemos de entender, amado hermano, para poder comprender un poco más el meollo de la situación. Parte del problema es que ellos consideraban a sus diversos maestros en función de la filosofía de la época. Eso no solo incluía en el contenido. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando los primeros capítulos de Corintios que Pablo continuamente les decían, hermano, yo no vengo aquí con palabras de sabiduría o de humana sabiduría? Yo no me presenté a ustedes con una tremenda oratoria, sino que mi mensaje era el Cristo y este crucificado. Porque ese era el mensaje que transforma corazones. Pero había muchos falsos maestros. Para que usted tenga una idea, y esto lo tomé de un comentarista, dice, en el mundo grecorromano, los filósofos y los misioneros itinerantes obtenían su sustento por 4 medios: honorarios, patrocinio, mendicidad y trabajo. Pablo optó por trabajar con sus propias manos. Y eso le causó un conflicto a los corintios. Como el hecho de que él sea negado a recibir una remuneración económica, esto se puede ocasionar en un problema, hermano. El hecho de que trabajara Pablo resulta para los corintios algo despectivo y desde el punto de vista de ellos, el apostolado de Pablo era por lo tanto cuestionable. Porque si él estaba trabajando con sus manos haciendo carpa, era porque probablemente él no tenía ese derecho de poder recibir una remuneración económica. Así pensaban los corintios. Pero vuelvo a la pregunta que les hice: ¿cómo esto se ocasionó un problema? A veces hay situaciones, hay desacuerdos dentro de la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Pero como este desacuerdo se convierte en un conflicto dentro de la iglesia del Señor, amado hermano, Santiago lo dice, por vuestras pasiones.
Porque saben que como si podemos poner una característica que predomina o algo, una diferencia, si puedo poner así, entre un desacuerdo y un conflicto, es ese sentimiento, ¿verdad? Es esa emoción. Esa emoción que por dentro lo que hace es tener un egoísmo y tener un orgullo. A mí no me hacen esto. Es esa falsa idea, hermano, que tus derechos están por encima que los demás. Un desacuerdo se convierte en un conflicto precisamente porque somos demasiado orgullosos para pasar por alto la ofensa. Los corintios esto lo tenían como algo, no, es que Pablo tiene que, él tiene que recibir esta remuneración económica. ¿Por qué? Yo no entiendo. Nunca se interesaron por escudriñar, por profundizar. Y a pesar de que había un derecho, él también tenía la decisión de ejercer o no ejercer ese derecho. Por eso es que Pablo pone este tremendo ejemplo, hermano. Amados, muchos de los conflictos dentro de la iglesia se resolverían si tan siquiera nosotros tuviéramos ese principio en nuestras mentes y grabado en nuestros corazones. Pero estamos tan ensimismados en querer hacer las cosas a nuestra manera que no nos importa pasar por alto a una congregación, a un cuerpo. Quiero ejercer mis derechos a como de lugar. No, hermano. La, la iglesia no se trata de ti. La iglesia se trata de Cristo. El parámetro no eres tú, no eres yo. El parámetro por el cual nosotros debemos de regir nuestras vidas es las escrituras. Y nosotros crecemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Y cómo actuó nuestro Señor Jesucristo, amado hermano? Con humildad. En amor. Primera de Juan es increíble porque Primera de Juan nos dice, no es que nosotros hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero, estando nosotros muertos, estando nosotros, siendo nosotros enemigos de Él. Él nos amó. Amado hermano, Dios nos amó cuando nosotros estábamos continuamente en rebeldía contra Él. Cuando nosotros estábamos en un estado de enemistad contra Dios mismo, en rebeldía, cuando le faltábamos el respeto, cuando pecábamos de forma en conciencia en contra de Él. En ese estado de muerte, en ese estado de enemistad contra Dios, Dios el Padre mandó a su Hijo a morir en una cruz. Cristo se sometió a la voluntad del Padre, siendo nosotros enemigos. Si nosotros en realidad profundizáramos en esta gran verdad, dejáramos de pensar en sobremanera de nuestros derechos y sometiéramos nuestros derechos a la palabra del Señor y nos amáramos los unos a los otros. Pero no, es esa emoción, es ese egoísmo, es ese orgullo que provoca conflictos dentro de la iglesia de Cristo. ¿Ustedes creen que hay algo que pueda dividir a una iglesia que ha sido comprada por la sangre del Cordero? Cristo mismo es el Señor de la iglesia. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Entonces, cuando yo empiezo a caminar y yo empiezo a crecer en mi camino, en el Evangelio, y empiezo a parecerme más a Él, hermano, ¿qué va a provocar eso en mi orgullo o humildad? Usted ve en Gálatas capítulo 5 cuando dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿El orgullo? Eso lo catalogan como el fruto de qué? De la carne, las obras de la carne.
Es la humildad, mansedumbre, paciencia, bondad, esperanza. Entonces, en la medida que yo crezca en el evangelio, amado hermano, ese fruto va a ser evidente en mi vida. Así que el orgullo, a la luz de la Biblia, lo que nos hace ver es que probablemente no hemos crecido lo suficiente para morir a nosotros mismos. Y en el apóstol Pablo, y en el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Él vuelve a hacer estas preguntas, pero estas preguntas, claro que tienen una respuesta, son preguntas retóricas. Por supuesto que tiene derecho a la comida y a la bebida. Por supuesto que tiene derecho a recibir un sustento para poder comer. Si no, ¿cómo va a comer, hermano? Él hace uso de esta ironía para hacerles entender que él tenía derecho a comer y tenía derecho a recibir una ayuda financiera. Lo pongo en otro plano. ¿Por qué usted y yo trabajamos, amados hermanos? Yo no que una de las cosas, primero para la gloria del Señor lo hacemos, pero una de las cosas por las cuales usted y yo trabajamos es para llevar un alimento, para llevar bebida a la casa, para llevar el sustento al hogar. Aunque ahora todo está bien caro, hermano. Mira, increíble, un cartón de huevos ahora cuesta 7, 8 pesos. De esos huevos que dicen que son super mega de dinosaurio, ¿verdad? Dicen que son esos huevos así, pero usted ve los chiquitillos, ¿verdad? Y no abundan ni aunque le eche arroz, hermano. Pero una de las cosas por las cuales nosotros trabajamos es para tener un sustento, ¿verdad? Para poder llevar comida a nuestras casas, a nuestros hogares. Y Pablo les dice, esa es la pregunta, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Claro que sí, que tenemos derecho, por eso es que tenemos derecho a recibir una remuneración económica, porque lo que nosotros hacemos en el ministerio es un trabajo. Siguiente pregunta, mire el versículo 5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo, aunque ya sabemos a la luz del capítulo 7, cuando estuvimos hablando un poco que él tenía el don del celibato, pero él está diciendo que sí, él tiene derecho a estar casado con una hermana creyente. Y ojo, que dice creyente, no dice inconversa. Claro que tengo derecho yo a casarme con una hermanita creyente. Y es más, y dice en el versículo 5, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas o Pedro, ¿verdad? Es más, amados hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad y los obreros de Dios pueden buscar el apoyo. Pablo le estaba diciendo, hermanos, si viene un obrero de Cristo, si viene un misionero, si viene un evangelista, si viene un pastor y trae con él a su esposa, es su responsabilidad dar un apoyo económico adicional para cubrir con los gastos necesarios para su esposa también. ¿Acaso yo no tengo ese derecho? Dice. Menciona a otros apóstoles, menciona a los hermanos de Jesús, menciona a Cefas o Pedro. Acuérdese que Pedro viene desde el capítulo 1, cuando empieza a hablar acerca de las divisiones, porque era conocido en la iglesia de Corinto. Y ellos acostumbraban a llevar a sus esposas en los viajes. Y esto es algo que me gustaría detenerme por un momento, amado hermano. Y es en el papel de las esposas de los pastores. Muchas veces
Las esposas de los pastores hacen un trabajo que no es muy notable, pero es importante dentro del ministerio. A veces las iglesias se enfocan mucho en el cuidado de los pastores, pero en las esposas no la cuidan mucho, porque el enfoque es el pastor. Ahora, hermano, cuando una iglesia cuida, por ejemplo, a mi esposa, es como que si me cuidaran a mí mismo. Cuando la iglesia o cuando los hermanos o cuando la familia la toma en cuenta para que me acompañe en algún lugar, es algo que a mí me agrada mucho, aprecio mucho eso, porque mi esposa, con ella, yo soy una sola carne. Cuando ella está conmigo, entonces yo estoy mejor, porque me puedo enfocar más en el ministerio y poder disfrutar de esta vida junto a mi esposa dentro de la iglesia, criando a mis hijos, educándolos en el temor al Señor. Pero el papel que hace la esposa del pastor es algo no muy notable en la iglesia de Cristo, pero sí importante. Ustedes no tienen idea del trabajo que hacen las esposas de los pastores. Desde orar por nosotros, cuidarnos y también hasta liberar un poco del espacio para poder dedicarnos un poco más en la obra del Señor. Pero es algo que la iglesia debe de ir creciendo y entendiendo un poco más. Orar y poder tomarlas en cuenta ellas también. Imagínense, es tan importante que Pablo lo menciona acá también. Y sabemos que Pablo tenía el don del celibato, pero quería dejar este principio establecido. Él tenía el derecho de recibir una remuneración económica. Versículo 6 dice, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Y esta tercera pregunta que hace Pablo pone en perspectiva todo lo que viene él desarrollando acá. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo, solo Bernabé y yo debemos de trabajar para mantenernos, solo nosotros dos, hermanos. Para los corintios, el problema en cuestión no es solo que él no aceptara de ellos la ayuda económica, sino que él se mantuviera a sí mismo en un trabajo denigrante como lo era su oficio. El recibir una ayuda económica por predicar y dedicarse a la obra de Dios, eso significa que él no necesita trabajar en un oficio para sostenerse. Y él desarrolla esta tercera pregunta con tres preciosas ilustraciones para rematar lo que él mismo había dicho. Mira el versículo 7, dice. Mira la primera ilustración, dice. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Y cada ilustración, hermano, que él ocupa en esta oportunidad son con aspectos cotidianos, costumbres, es algo común, algo que tenía en la mente ellos. Y el primer ejemplo que él hace es, bueno, él agarra tres ilustraciones, el soldado, el labrador y el pastor. Y cada una de esas preguntas que él hace, él espera una respuesta negativa. Y en la primera dice del soldado, ¿qué soldado no recibe un salario por el trabajo que hace? ¿Usted conoce algún soldado que se va a dar a la guerra con todo y en la noche le toca ir a trabajar para ganarse su manutención, hermano? El punto de Pablo acá es que miren, los soldados, un ejemplo cotidiano, algo que tienen ustedes muy fresco ahorita
que es algo muy común. ¿Saben que los soldados, ustedes han visto un soldado que se vaya a la guerra en el día y en la noche vaya a trabajar? El soldado, por ser soldado, porque lo que él hace es un trabajo de por sí, él recibe un salario por ser soldado. Y no solo eso, sino también él recibe un techo, una cama para donde va a poder dormir. Él recibe comida también, los 3 tiempos. Él recibe una vestimenta que tiene que ir cuidando, ¿verdad? Se les da a los soldados una vestimenta que ellos deben de ocupar. Usted por eso ve a los soldados, ¿verdad? Todos camuflajeados y todo eso, es porque esa vestimenta se le dio a ellos por el trabajo que estaba haciendo. Hay muchos beneficios detrás de todo eso. Hay una remuneración económica que tal vez no es lo mucho, no es un gran montón, ¿verdad? Pero ya sirve para por lo menos cubrir con las necesidades básicas de su familia. ¿Ustedes han visto un soldado que ellos ejerzan su trabajo a sus propias expensas? Segundo ejemplo, versículo 7 dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? El labrador. Una persona que planta un viñedo, esta persona se gana la vida trabajando en la agricultura y de ese trabajo gana su sustento. Amados hermanos, ¿cuántos aquí trabajamos? No, no levanten la mano, ¿verdad? Pero creo que la mayor parte nosotros ejercemos un trabajo. Llámese doctor, llámese abogado, abogada, ingeniero, arquitecto, vendedor, a lo que usted se dedica. Y usted va todos los lunes a ejercer ese trabajo en horarios de 8 a 4, de 8 a 5, de 8 a 6, ¿verdad? Lo que sea su horario. Usted va, ejerce su trabajo, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ya sea un trabajo, ya sea en físico, que usted le toca ir ahí a la oficina, estar ahí, estar trabajando, un trabajo desde línea, pero usted ejerce un trabajo. Y usted espera que el 15, el 30 o aquellos que solo reciben un pago al mes, a 22 o la fecha que sea, que ese día se le deposite el pago por los 15 días por el mes que usted ha ejecutado. O si ha hecho un trabajo, un proyectito por ahí, usted espera por lo menos un desembolso, un primer desembolso por el trabajo que usted hizo ahí. Porque en su mente está, yo trabajé, en primer lugar, para la gloria del Señor, pero también es responsabilidad de la persona a la cual yo trabajé darme un salario, pagarme. ¿A cuántos aquí les gusta que le paguen 15 días después de su fecha de pago? ¿Ah? A nadie, ¿verdad? Uy, cuidadito que se pase un día que, ay, yo le tiro la toalla, le digo a mi jefe que ya no quiero nada. Mire, qué desagradecidos son todos ustedes, ingrato. Porque hay compromisos que hay que cubrir, amados hermanos. Hay comida que hay que ir a comprar. Tenemos en nuestra casita hijos que son buenos para el diente, ¿verdad? Que usted va el día domingo al súper a comprar las cosas necesarias para la semana y el día miércoles ya no hay nada. Entonces, ¿qué pasa si a mí me pagan 15 días después o me están pagando tarde, hermano? ¿Le gusta a usted eso? No. Ahora, ¿y le gusta que le paguen un día antes? Amén, gloria a Dios, pastores, que ahí es el volado. Somos, cuando viene el jefe y cuando ve en la cuenta un cheque, ¿verdad? Mira, ya está tu pago listo y es el día martes y te tocaba el pago el miércoles, ¿verdad? Usted, gloria al Señor. Desde el punto de vista que incluso
El banco para ir a cobrar el cheque está vacío, porque no es lo mismo ir al banco el 14, ir el 15, en el 15 las colas son largas. Lo agradecemos, pero hay un trabajo que usted hace y que recibe una remuneración. Ese es el principio que está acá. Tercera ilustración que aparece en el versículo 7. ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Aquí hace un ejemplo de un pastor que cuida su rebaño y bebe la leche de esta. Cuando yo estaba pequeño, una de mis tías más queridas, ella se dedicó o se metió a estudiar en panadería, en repostería, hermano. Entonces, yo vivía cerca de donde mi tía y ella empezó a hacer mucho pan dulce, ¿verdad? Con café a las 3 de la tarde, hermano, discúlpeme, pero disculpen también a aquellos que están en dieta ahorita, ¿verdad? Pero bueno, yo me acuerdo cuando veía ese pan de mi tía, ese pancito dulce recién salidito, ¿verdad? Que hasta cuando usted le hace así, hasta el humito sale, ¿verdad? Que siente el olor. Nosotros íbamos con mis primos, ¿verdad? Y le decíamos a mi tía, tía, no tenemos pisto, pero podemos agarrar de este pan. Y mi tía me decía que sí, entonces nosotros le dábamos, porque sabíamos que mi tía era panadera, que hacía repostería y que nosotros éramos beneficiarios del trabajo que ella hacía. Entonces, había un trabajo de por medio en el cual nosotros habíamos sido beneficiados. Pablo ocupa estas ilustraciones para darnos a entender que si en lo cotidiano, si en lo común existe ese principio que todo trabajo debe ser remunerado, y se hace en la vida de forma común y cotidiana, ¿por qué no se puede hacer en la iglesia del Señor? Porque aquí creo que este sermón nos ayuda a nosotros a entender y a valorar un poco más el trabajo que se hace dentro de la iglesia del Señor. Es un trabajo que lo hacemos con mucho gozo, gloria al Señor por ello, pero es un trabajo. Y como trabajo, aquí dice su palabra, hay un derecho detrás de ello a recibir una remuneración económica, que todo ministro obrero del Señor puede ejercer ese derecho o no, dependiendo de las circunstancias en las cuales él se encuentre. Pero la iglesia debe de concientizar un poco más el trabajo dentro del ministerio del Señor. Es cierto, es el Señor el que llama a poder desarrollar este trabajo, a poder predicar. Es un tremendo privilegio, es un gozo, lo hacemos con agradecimiento hacia el Señor, pero también es un trabajo en el cual hay que invertir tiempo, amados hermanos. Solo para hacer un sermón son horas de estudio, de oración que uno debe invertir, que lo hace porque a través de este estudio Dios lo va transformando a uno. Es que increíble, hermano. Pero eso no implica que deja de ser un trabajo. Esto aplica también para el ministro de Dios. El obrero es digno de su salario y de igual forma el ministro de Dios tiene el derecho de recibir una ayuda económica de parte de la iglesia a la cual sirve. Es tener conciencia del por qué estamos donde estamos, hermanos. Yo sí he podido ver mucho. No es que tenga 50 años de ministerio tampoco, hermano. Sé que tal vez en la cabecita ya se notan los años, vea la experiencia.
Pero yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en Guayabada, hermano, su servidor estaba estudiando nada más. Yo estudiaba ingeniería civil y estaba también llevando mis estudios de teología. Yo me acuerdo que nos íbamos con el pastor Jaime, nos íbamos bueno, yo me iba desde el viernes, aquel ya se unía el sábado y a veces me hacía barra el viernes porque a mí me tocaba cubrir una casa de oración el día viernes, ¿verdad? Uno en ese entonces, solterito, ¿verdad? Uno dedicándose a la obra, ¿verdad? Solo estudiaba y dedicaba a la obra. Y allá nos íbamos en la 121, hermano. A veces en la Coster también, y me encantaba que cuando iba en la Coster yo me iba del lado de la ventana y abría la ventana con todo para que sentir el aire, ¿verdad? Y sí, en esos tiempos eran otros tiempos, no son los tiempos en los que estamos viviendo ahorita. Y yo llevaba mi maleta, era una maleta celeste, con todo, con todas mis cosas, con toda mi ropa del sábado y del domingo para ir a la iglesia, porque yo el domingo me regresaba. Y abrazadito, ¿verdad? Porque eran otros tiempos. Entonces yo abrazaba a mi, como que era un peluche. Pero íbamos cabalito, hermano, con lo del viaje y esperando que Jaime me diera ride de regreso. Aquel nunca me dejó de dar ride, ¿verdad? Pero yo iba por la fe, decía, aquí. Incluso en ese tiempo, amado hermano, yo vivía y ni sé, ahora me preguntan, yo no sé cómo el Señor ocupó todo esto, pero a mí me daban $20 semanales para cubrir con mis gastos, buses y todo, ¿verdad? Y lo que tenía que gastar. Habían veces que cuando yo iba a mi casa, yo para poder comer unos churritos, hermano, venía a la universidad, agarraba la ruta 44, me bajaba ahí por Colonia Médica, ¿verdad? Ahí por la Nacional. Y yo decía, ya tengo ganas de un churrito, de un quesito. Entonces, en lugar de ocupar la cora para ir a los 20 centavos, en ese momento costaba 20 centavos el bus. Y yo decía, no, yo me voy a comprar 2 churros y me los voy a comer, me voy a ir a pie hasta mi casa. Yo vivía ahí por la iglesia de Don Rúa, por la iglesia Luz del Mundo, por todo eso en la colonia Bayro. Y me iba a pie, y por mí bien, vea, no hay problema, pero me comía mis churritos. Y me acuerdo que cuando llegábamos allá, siempre había una hermana que nos decía, pastores, después que los días sábados, los días viernes, los días que ustedes estén acá, después de que ustedes den clase, vayan a la casa de oración, pasen a mi pupusería y se les va a dar las pupusas que ustedes quieran. Todas las semanas, hermano, todas las semanas comíamos pupusas y buenas pupusas, hasta lo quemadito. Ay, a mí me encantaba el curtido con cebolla y todo eso, y la hermana se esmeraba y daba un pedacito. Agarre lo que quiera agarrar, pastor, no hay ningún problema. Ustedes vienen a hacer un trabajo acá para la iglesia y esto es lo menos que podemos hacer. Y habían veces que yo ni tenía para comer, hermano. Y esa hermanita, Dios le ocupaba mucho para poder tener un alimento. Gloria al Señor. Gloria al Señor porque Él permite que muchas personas tengan conciencia de todo esto. Yo lo recuerdo con mucho gozo. Yo le doy gracias al Señor, hermano, porque en esos pequeños detalles yo pude ver que el Señor siempre estuvo pendiente de mí. Desde mi comida hasta habían personas que había un hermano que me decía, pastor, pase todos los lunes esos $20 que le di, pase todos los lunes acá y yo le voy a dar esos $20 para que tenga para la semana. Y no es que uno haga todo esto en busca de una gran remuneración económica, hermano. Lo hacemos por gracia, lo hacemos porque el Señor nos ha llamado a todo esto. Pero cuando la congregación está pendiente de las necesidades
Cuando la congregación está pendiente también del cuidado, porque el hecho que aquí el Señor me ha tenido acá poder enseñar, hermano, no me deja a mí el hecho de ser pastor no es que deje de ser oveja, yo soy oveja de este rebaño y este rebaño es pastoreado por mi Señor Jesucristo. Así como usted necesita cuidado, yo también necesito cuidado. Porque esto es algo, en todos vamos a ir creciendo dentro del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo les dice, iglesia de Corinto, iglesia de Cristo, debemos de reconocer el trabajo de las personas que han sido llamadas por Dios para cuidar, alimentar, proteger al rebaño de ovejas redimidas y compradas por la sangre de Jesucristo. Las escrituras nos mandan a estar pendiente de los pastores en oración, en apoyarles económicamente en lo necesario para que puedan vivir y dedicarse a la predicación del evangelio. Como lo dice en Mateo 10:10, el obrero es digno de su salario. Lo vamos a dejar acá, amados hermanos. Vamos a continuar la otra semana con los versículos del 8 al 14. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.